Deseo daros la bienvenida a mi canal de YouTube, invitaros a suscribiros si es que tenéis, si es esa vuestra voluntad. Desde aquí humildemente trato con mi opinión, que siempre es la mía, y con mi información, que es la mía, trato por lo menos de suscitar el debate, el pensamiento crítico y la voluntad de cambio y de transformación. La voluntad de construir una sociedad nueva frente a esta injusta, clasista, destructora, violenta, monárquica que nos domina. Bien, titular. Voy a ser claro. España, el Reino de España, está en guerra. Y ni el Parlamento ha declarado la guerra, ni el gobierno nos ha dicho que está en guerra, ni nadie habla de que estemos en guerra, pero estamos en guerra. ¿Cómo notamos que estamos en guerra? Por ejemplo, al pagar el recibo de la luz. Es cierto que con la excepción ibérica, esto, lo otro, pues ahí se han hecho unos apañes, no se paga, pero se paga mucho más que antes de entrar en guerra. Luego salimos perdiendo. Con la gasolina ocurre 3/4 de lo mismo, aunque aquí no, pero pagamos más que antes de entrar en guerra. Con los precios de los alimentos, dicen que la inflación se ha frenado, pero desde luego en los mercados la inflación no se ha... Por cierto, os aconsejo que hagáis lo que llevo yo ya haciendo varios meses. Ir a comprar frutas, verduras y demás, no al Mercadona, ni al campo, ni al otro, ni al de la moto, ni al Corte Inglés menos. Ir a los mercadillos. Ir a los mercadillos. Ahí en los mercadillos es donde las clases populares medio podemos pagar de forma medio decente, que también ha subido, la fruta y las verduras. También otros productos, frutos secos, en fin. Cada vez más. Ir a los mercadillos. Bueno, acabado este consejo práctico, también para la ropa, acabado este consejo práctico, todo ha subido. Pero es que además constantemente recibimos noticias. Bueno, perdón, no sé, quiero que se me olvide que también para culpabilizar de esto hay una muletilla. La culpa de todo la tiene Manolete. O sea, ¿os acordáis del chiste, sobre todo los más mayores? Bueno, pues Manolete. Pero Manolete es Putin. Entonces es la guerra de Putin, las tropas, no es Rusia, no es... ¿Por qué afirmo y digo que estamos en guerra? Segundo titular. La guerra que hay no es ya desde hace, casi desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania, no es una guerra entre Rusia y entre Ucrania. Es una guerra de la OTAN contra Ucrania. Y también estamos sufriendo lo que se sufre en toda guerra, que es lo que nunca aparece o lo primero que sale perdiendo en una guerra es la verdad. De forma que si leéis cualquier periódico español o veis cualquier televisión española, nos va a contar la verdad. Porque es prensa de guerra y por lo tanto está en la guerra y está a favor de parte. Porque la OTAN está en guerra. ¿Y por qué está en guerra? Seguramente la guerra de Ucrania, de haber sido una guerra entre Rusia y Ucrania, hace tiempo que hubiera terminado. Constantemente se están mandando armamento, munición, mercenarios. En el caso de Polonia ya huele a no solo mercenarios, sino que ya hay miles de polacos combatiendo con Ucrania, porque Ucrania ha tenido muchas más bajas de las que os cuenta Televisión Española, La Sexta, que es, en fin, muchísimas más, por desgracia, porque son hombres que han sido llevados al matadero por la OTAN. Entonces, bueno, se dice la guerra, las consecuencias nefastas que está teniendo la guerra, y la guerra para continuar necesita no solo hombres, sino necesita material.
Ahora, por ejemplo, en estos momentos, la ministra de Defensa alemana ha dimitido porque dudaba, ¿no? Lo del vídeo y tal son tonterías, porque la ministra dudaba si mandar tanques Leopard alemanes, de fabricación alemana. Se quiso que se mandaran Leopard españoles, pero están hechos una chatarra y no se han podido enviar. Igual sacado como casi todo lo que envía España, unas ametralladoras que no funcionaban, un no sé qué. Pero claro, al tener eso indica que estamos en guerra, porque no se trata de vender, aunque también se está vendiendo, pero entregar. Entonces resulta que los arsenales europeos están esquilmados. Y ahora uno se pregunta, vamos a ver, si Ucrania tenía 5.000 tanques al empezar la guerra y ahora son necesarios los Leopard alemanes, los Abrams ingleses y norteamericanos sobre todo, hace falta todo este nuevo material de guerra, estas inversiones, estos gastos, todo este no sé qué. ¿Qué ha pasado con todo lo que había? Es que ha sido destruido, ¿no? ¿Qué ha pasado con mucho de lo que se ha enviado por parte de la OTAN? Es que ha sido destruido. Claro, los rusos fabrican lo suyo y ahí nadie sabe. Y evidentemente también sufren destrucción de material, pero que ellos mismos se lo reponen. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo ahí con todo esto? ¿Por qué la ministra alemana, por ejemplo, no ha querido mandar tanques Leopard? Porque claro, si vuelven a combatir en una guerra en un frente tanques Leopard alemanes y tanques rusos, los T-72, los tanques de última generación, primero va a verse cuáles son mejores, y esto ya a la hora de hacer negocio y seguir vendiendo armas y tal ya no es tan interesante, no sea que los Leopard pierdan. Pero en segundo lugar nos puede recordar la Segunda Guerra Mundial, las divisiones panzernazis invadiendo Polonia, invadiendo Rusia, la Unión Soviética, y combatiendo contra tanques soviéticos. Va a ser lo mismo. Con lo cual, en fin, algunas claves vamos a tener. La OTAN nos ha metido en la guerra de hocicoz, y aquí en España los partidos políticos, digamos, del régimen y del sistema, todos están de acuerdo con la guerra. Sea con la boca grande, sea con la boca chica. Podemos estar a favor de la guerra, porque si no se habría ido del gobierno, porque el gobierno está mandando material militar y ahora en estos momentos está entrenando, en estos momentos hay 200 ucranianos, que una ridícula, pero han habido más. Han habido ucranianos entrenándose en España y ahora mismo hay 200 militares ucranianos entrenándose en Zaragoza, en la base militar de Zaragoza. Bueno, pues todo esto indica que estamos en una guerra. Y la gente debe saber, debéis saber, debemos saber que estamos en guerra. ¿Y qué nos está ocasionando la guerra de beneficio? Ninguno. ¿Qué interés nuestro se está defendiendo? Ninguno. Porque las sanciones contra Rusia no han sido sanciones contra Rusia. Lo repito por enésima vez, han sido sanciones contra nosotras y nosotros, contra el pueblo. Porque los rusos siguen igual. Y siguen con sus mercados, y siguen produciendo, y siguen vendiendo petróleo. Y aquí se sigue comprando petróleo ruso, digan lo que digan con las sanciones. El petróleo lo meten en petroleros, los petroleros van en compañías de banderas de conveniencia que no se sabe qué, que no sé qué. En alta mar lo compra una compañía de una zona, de un país no implicado en las sanciones, y entonces ese país pues se lo revende a Europa, que es la que está perdiendo la guerra. Pues debe decir, toda la guerra las gana y las pierde alguien. Quien está perdiendo esta guerra es Europa. Es la Unión Europea por su papanatismo seguidista de los Estados Unidos. Y por crear la mentira de que es que los rusos, los chinos quieren dominar el mundo. El afán de los chinos de dominar el mundo es desde un punto de vista comercial. No es ni cultural, ni político, ni... es puramente comercial. Pero también Estados Unidos tiene interés en dominar el mundo de forma comercial. Y además Estados Unidos está beneficiándose de esta guerra porque está haciéndose con el mercado europeo, vendiendo más caro sus productos, sobre todo su gas, que el gas que anteriormente Europa compraba a Rusia muy barato.
Alemania es otra gran perdedora, porque Alemania vivía estupendamente de las importaciones de gas ruso que provocaban y que le daban a la industria, a la potente industria alemana, una energía barata de la que Alemania se ha estado sirviendo y de la que ahora carece. Y os advierto, si Alemania cae en picado, toda Europa, toda la Unión Europea va detrás. Porque Rusia también es Europa, os recuerdo. Es cierto que tiene una parte en Asia, es un país bicontinental, pero también está en Europa y también es Europa. Entonces, yo ahí no pretendo tampoco decir ni este tiene la verdad, este tiene la razón, Rusia es culpable, Rusia está defendiéndose, ha sido forzada a ir a la guerra. Es cierto que Estados Unidos desde el 2014 lleva maniobrando. Ya Obama empezó a maniobrar para provocar esta situación en la que ahora estamos y seguramente ellos habían previsto todo lo que hay y todo lo que está pasando. Es cierto que la guerra la inicia Rusia, pero también es cierto que a la Unión Europea nos han metido en un conflicto por seguidismo y por defender los intereses de los Estados Unidos. ¿Qué está haciendo Ucrania? Ucrania está poniendo los muertos. Está poniendo su sangre. El pueblo ucraniano está sufriendo lo indecible, pero en estos momentos el pueblo ucraniano movilizado y enviado a la guerra no está luchando tampoco por sus intereses, está luchando por la OTAN. Y Zelensky no hace nada más que pedir tanques y tanques y tanques, y en las noticias que no nos informan del frente de guerra, los rusos no hacen nada más que destruir tanques y tanques y tanques. Porque en estos momentos la fase de la guerra, aparte de que si ha caído este pueblo, esta población, la otra, no sé qué, que si se han retirado de no sé dónde, que si han avanzado por no sé dónde, está siendo una guerra de artillería. Los rusos están gastando 50.000 proyectiles diarios. Estados Unidos tiene una capacidad de construir unos 150.000 proyectiles mes, creo que es. Luego, está claro la guerra artillera, quien la está ganando, aparte de que la experiencia rusa que le viene incluso de antes de la época soviética en artillería es muy larga y la tradición de los artilleros rusos es muy, muy antigua. Y ahí, bueno, pues se está viendo. Entonces, se ha convertido la guerra en una trituradora de carne humana y en una trituradora de chatarra. Y venga a mandar, y venga a mandar. Y claro, luego no hay dinero para médicos. Luego hay que recortar en sanidad pública. Luego las pensiones, la Unión Europea tiene un plan ya, aunque hayan subido un 8 y pico, 8,5, vayan a subir en varios años las pensiones. La Unión Europea está presionando a España, por ejemplo, para que rebaje las pensiones. Pero ¿cuánto dinero ha dado la Unión Europea a la trituradora de carne y de chatarra que se ha convertido Ucrania? Claro, yo imagino que luego esperan ganar mucho dinero con la reconstrucción, porque luego habrá que reconstruir lo que se ha destruido, acabarán negociando, yo pienso que acabarán negociando, porque si no, vamos camino de la Tercera Guerra Mundial. Y claro, aquí aparece otro problema de fondo. Desde Europa se nos vende que el mundo, y se nos vende de 1000 formas sutiles, que el mundo es de Europa occidental, de Europa Unión, de Europa de la Unión Europea y de los Estados Unidos. Y los demás no tienen derecho a nada. No tienen derecho a expandir su comercio, no. Somos nosotras y nosotros. Y Europa, que no tiene materias primas prácticamente y depende de todos los de fuera, pues claro, tiene que apoyar a Estados Unidos, cuyo poderío se basa exclusivamente en su poderoso ejército. No se basa en otra cosa. Estados Unidos solo tiene dos instrumentos. El dólar. Solo tiene dos instrumentos de dominio económico y de poder real. El dólar y el ejército. No tiene otros. Y nosotros estamos ahí metidos en ese engranaje. Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos de hacer? Pues yo creo que hemos de luchar por la paz.
Yo creo que hemos de enfrentarnos a la guerra. Creo que hemos de salir diciendo de una vez que queremos paz. Porque la guerra, la única solución que tiene es la negociación. La OTAN no parece que vaya a ganar la guerra. Y si la OTAN fuera a más, evidentemente Rusia para defenderse utilizaría sus armas nucleares. Eso sería el fin. Podría haber una destrucción mutua. Para quien quiera consolarse y sea muy pro-yanqui, podría haber una destrucción mutua. ¿Y qué ganamos con una destrucción mutua? Pues no ganamos nada y lo perdemos todo. Por lo tanto, hago un llamamiento a la paz y a que luchemos por la paz. No hay más solución que la paz. Muchas gracias.